Hola, hola mis harlequineras y harlequineros, adictos y amantes del cine, ¿cómo están? Les habla su amiga Sandy López, bienvenidos a Movies and Actors, Sandy Queens. Y señores, pues hoy en este podcast vamos a hablar de las diferencias que hay entre un libro y su adaptación en el cine, mis chiquilines. Y pues en este caso estoy hablando de El Diablo Viste a la Moda. Mis chicos, recuerden que pues este podcast no tiene En este podcast, pues ustedes no tienen esa necesidad de estar tan atentos pues a imágenes, a videos, ni nada de eso, ya que aquí pues lo único que pretendemos es acompañarlos pues en sus tareas y formar parte de su rutina. ¿Listo, mis chiquilines? Así que pues nada, comencemos. El libro escrito por Lauren Weisberger presenta a Andrea como sarcástica y rebelde, mientras que en la película la muestra más tranquila y delicada. Las relaciones como con su pareja y los finales también difieren, y esto es lo que vamos a contarles hoy, mis chicos, como esas diferencias que hay entre El Diablo Viste a la Moda, la novela y la película. Pues El Diablo Viste a la Moda, mis chicos, tenemos que tener en cuenta primero pues como un concepto bien básico. Es una novela chick lit que es escrita por Lauren Weisberger y publicada en el año 2003. Su inspiración fue el tiempo de trabajo para Anna Wintour en la revista Vogue. ¿Qué significa? Pues el término chick lit es el nombre dado a un tipo de narrativa cercana al género de la novela romántica. Chick equivale a chica y lit hace referencia a literatura, para que tengamos como un poco el concepto claro de pues que esta novela es una chick lit. ¿Y qué significa esto? ¿Qué sabemos de Lauren Weisberger? Pues esta es una escritora norteamericana, y cuando terminó sus estudios ella viajó a diferentes partes del mundo como Jordania, Hong Kong, Israel, Egipto, pues por toda Europa, y pues hacia otros lugares del mundo, ¿cierto? Y pues ella al regresar a Estados Unidos se mudó a Manhattan, y acá presten muchísima atención, mis chicos, porque trabajó como ayudante de la redactora jefa de la revista Vogue. Sí, señores, Anna Wintour. Aquí es donde la cosa se pone buena. Entonces vamos a hablar primero de qué dice la sinopsis del libro, después hablamos un poquitito de la película y vamos haciendo comparaciones. Entonces la insistente voz de Miranda Presley persigue a Andrea hasta en sueños. ¿Es este el trabajo con el que soñaba al salir de la universidad? ¿Es este el trabajo por el cual tiene que estar agradecida y sentirse tan afortunada? Sí, es la nueva asistente personal de Miranda, la legendaria editora de la revista femenina más glamurosa de la ciudad de Nueva York. Ella dicta la moda en el mundo entero. Millones de lectoras siguen fielmente sus recomendaciones. Sus empleados y colaboradores la consideran una genio. Los grandes creadores le temen. Todos, sin excepción, la veneran. Todos menos una señorita. Sí, señores, Andrea, que no se deja engañar por este escaparate de silencio y frivolidad, mis chicos. Ese es como lo que nos cuenta un poco el libro. Su adaptación al cine se llevó a cabo antes de que la novela llegue a las librerías. Esto es como un dato curioso, ¿no? Porque normalmente son los libros que salen y después se adapta el libro al cine, a la pantalla grande, pero en este caso pues no fue así. ¿Cómo sucedió esto? Pues las primeras 100 páginas y un esquema fueron suficientes para convencer a ejecutivos de Fox de que se interesaran por la novela. Fui la primera persona que leyó en Fox en 2000, dijo la expresidenta ejecutiva del estudio, Carla Hacken, a Variety en el año 2016. Pensé que Miranda Presley era una de las mayores villanas de la historia. Recuerdo que entramos agresivamente y la compramos. O sea, apenas leyeron el libro dijeron necesitamos esto, llevarlo al cine ya o ya. Increíble. El director a cargo fue David Frankel, productor Wendy Feynman, y Aline Brosh fue la encargada del guión de la cinta. Durante la producción de la película se encontraron con distintas dificultades, como gente del mundo de la moda que quisiera tener charlas, diseñadores y lugares, perdónenme, como el Bryant Park o el MIT, Museo Metropolitano. ¿Cuál fue la razón? Porque estas personas no querían tener conflicto con Anna Wintour, ex jefa de la autora del libro. Incluso en esos edificios de apartamentos icónicos que vimos como posibilidades para el departamento de Miranda, las juntas de la cooperativa no nos dejaban entrar, comentó el director David Frankel. O sea, eran bastante estrictos como con el tema, mis chicos.
Solventados los inconvenientes, la película se estrenó en el año 2006, como bien sabemos, y la sinopsis de esta cinta dice lo siguiente: en el vertiginoso mundo de la moda de Nueva York, la cumbre del éxito la presenta la revista Runway, dirigida con mano de hierro por Miranda Presley. Sí, señores. Trabajar como ayudante de Miranda podría abrirle cualquier puerta a Andy Sachs, si no fuera porque es una chica que destaca por su desaliño estilo dentro del grupo de guapísimas periodistas de la revista. Andy comprende muy pronto que para triunfar en este negocio va a necesitar algo más que iniciativa y preparación, y la prueba está delante de ella, vestida de pies a cabeza de parada. Pues esto me recuerda un poquito a Yo soy Betty la Fea. Digamos como que en conceptos generales también nos hablan un poco de esta chica desaliñada que llega a una casa de modas y que pues todo el mundo desprecia y que tiene que aprender cómo a moverse en el mundo de la moda para entrar en ese mundo, ¿cierto? Para poder encajar en ese mundo, ¿cierto, mis chicos? Entonces, a grandes rasgos, ¿en qué se diferencia la novela y la película? Pues ya les vamos a ir contando y ya nos vamos adentrando un poquitito en eso, mis chicos. En la novela se hace énfasis en la ambición, ¿cierto? Presentando un relato cauteloso sobre cómo el trabajo puede consumir la vida personal y los valores de algunas personas, con un final que subraya el crecimiento personal, pero sin muchas garantías. Y en la película el mensaje que se ofrece es un poco más optimista, chicos, en cuanto al crecimiento personal. Entonces, ¿en qué aspectos se diferencian los personajes? Vamos a hablar de los aspectos entre la película y la novela y vamos a contarles las diferencias. Pues vamos a hablar del aspecto de la personalidad de Andy. En la película ella es amable, trabajadora y físicamente ella es morena. Y aquí a lo que me refiero con morena es que su cabello no es rubio, sino negro. En la novela, Andy es sarcástica, ella fuma bastante y pues aquí sí es rubia. El novio de Andy en la película se llama Nate, en la novela se llama Alex, y en la película lo que podemos ver es que nos sugieren que posiblemente entre Andy y Nate hay una posible reconciliación, mientras que en la novela no lo hay, ¿sí? La semana de la moda en París, recordemos que esta semana de la moda en París era una de las cosas que más quería Emily, ¿sí? Interpretada por nuestra queridísima Emily Blunt, ¿cierto? Y aquí ella lo que estaba buscando y lo que pretendía ella desde hace muchos meses era prepararse para esta semana de la moda que iba a tener en su momento, pero en la película Andy la traiciona, ¿cierto? Para ir a la semana de la moda en París, y en la novela Emily tiene mononucleosis y Andy la reemplaza. Creo que aquí no hay mucha diferencia entre la película y la novela porque en la película podemos ver que Emily efectivamente se enferma y pues Miranda le dice que simplemente ella la termine reemplazando, ¿cierto? El final de la película y la novela pues sí difieren un poco, como les decía yo ahorita. El trabajo en The New York Mirror es donde termina trabajando Andy. Sí, aquí vemos que ella termina trabajando en un sitio distinto cuando ya siente que como que no encaja de alguna manera con las ideologías o estándares de Miranda, y pues el cierre se vuelve un poco más optimista al darnos cuenta que ella puede conseguir otro trabajo en otro lado y aprendió ciertas cosas de haber trabajado con Miranda, mientras que la novela vuelve con los padres y el futuro pues del personaje es muy ambiguo. La nacionalidad de Miranda es que en la película es norteamericana y en la novela ella es británica. Y el trasfondo de Miranda es que pues en la película no nos lo detallan mucho, mientras que en la novela nos detallan un poco acerca de ella, de dónde viene, de cuáles son sus orígenes, detallan un poco como esa pobreza que ella tuvo que vivir antes de ser el personaje que todos admiran. Hablan un poco de la familia, que es judía, ortodoxa, y nos adentran un poco más en el personaje de Miranda. Entonces, personalidades y comportamientos de Andy. En la novela Andy es
descrita como sarcástica, fumadora y con una actitud de superioridad inicial, pensamiento que está por encima del trabajo de moda. En la película, interpretada por Anne Hathaway, es más tranquila, educada y trabajadora, con un enfoque en su aprendizaje. Claro, podemos ver las grandes diferencias entre las dos Andys, por decirlo así, entre la película y la novela. En la película nos quisieron suavizar al personaje mostrándonos a una chica más educada, con intenciones de aprender, de querer encajar en este mundo de la moda, mientras que la Andy de la novela pues es completamente lo opuesto a la que vimos en el cine. Relación amorosa, pues la novela introduce a Alex como novio de Andy, un personaje más paciente que se frustra cuando Andy prioriza su carrera sin reconciliación al final, mientras que en la película muestran a Nate con una posible reconciliación y un final más romántico, lo que yo les comentaba ahorita. ¿Cierto? Aquí podemos ver que Andy llega en un momento en el que se reúne con Nate en un café, en una cafetería, hablan un poco, él le dice que se va a ir a otra ciudad a trabajar, él creo que, si mal no recuerdo, él es chef, entonces él como que aceptó un trabajo en otro lado y le comenta a ella pues que él termina aceptando este trabajo, como que hay una aprobación por parte de Andy, quedan como bien y podemos pensar y darle un final como muy subjetivo de que posiblemente ellos pues hayan podido volver. En la novela pues no pasa así. Lo que les decía ahorita, la Semana de la Moda en París, pues un punto crucial es cómo Andy asume el rol de Emily en París. En la novela, Emily contrae mononucleosis y un médico recomienda reposo, lo que lleva a Andy a reemplazarla. En la película, Andy traiciona a Emily para tomar su lugar, un acto que añade tensión y muestra su lugar donde también pues puede mostrar su transformación. Salida de runway. La forma en que Andy deja su trabajo difiere un poco. En la novela hay una confrontación pública donde maldice a Miranda y es despedida inmediatamente. Un momento bastante dramático. Creo que la novela es un poco más dramática que la película. En la película tratan de adaptar y que todo se vea como más digerible para el público cinematográfico, mis chicos. En la película, Andy renuncia tras la manipulación de Miranda, especialmente después de que esta traicionara a Nigel, un acto que la lleva a darse cuenta de que no quiere ser como Miranda. Y pues ya al final es uno de los cambios más significativos entre la novela y la película, mis chicos. En la novela, Andy regresa a vivir con sus padres, como les decía ahorita, junto a Lily, sin un empleo en periodismo aún, y el futuro es ambiguo, enfatizando su crecimiento personal y el costo de su ambición. En la película consigue un trabajo en el New York Mirror gracias a una recomendación de Miranda y parece reconciliarse con Nate, ofreciendo un cierre más positivo y de comedia romántica. Aquí, pues obviamente ampliamos un poquitito el concepto de estos finales de cada una de las obras, ya sea la cinematográfica o la de la novela, mis chicos. Hay escenas y momentos de la película que no se encuentran en la novela. ¿Y cuáles son esos? Ya les vamos a contar. Un detalle inesperado es el discurso del azul cerúleo, icónico en la película, donde Miranda educa a Andy sobre la influencia de la moda en su elección de ropa, específicamente un suéter cerúleo. Este momento fue creado para la película y no aparece en la novela original, añadiendo un elemento visual y educativo que no estaba en el texto original. Otro momento, como la obtención del manuscrito de Harry Potter por Andy, está presente en ambas, pero el enfoque y el contexto pueden diferir un poco. Entonces, ¿hay curiosidades? Pues claro que sí, hay muchas curiosidades en esta película y pues obviamente las vamos a ver acá, o bueno, las vamos a escuchar más bien. El acceso a Vogue. El único contacto que tuvimos con Vogue fue con Jess Ganchard, diseñador de producción que se coló en sus oficinas para echar un vistazo a la oficina de Anna, reveló Frankel a Entertainment Weekly. Pudo recrear la oficina de forma tan auténtica que me dijeron que Anna redecoró la suya inmediatamente después de que se estrenara la película. Es decir, mis chicos, que para poder trabajar en la estética visual, en todo esta escenografía para la película, pues obviamente tuvieron que inspirarse un poco en ese contacto con Vogue, para tomar pues alguna de las esencias que tenía los lugares para pues obviamente plasmarlos en la película. El desafío del vestuario. Entonces el vestuario también presentó un desafío
bastante único porque al diseñador... porque al principio Franklin, el director, le dijo a Entertainment Weekly que no pudieron convencer a ningún diseñador conocido para que prestara piezas para la película. Simplemente no querían provocar la ira de Anna. Entra en escena la legendaria diseñadora de vestuario Patricia Field, que hizo magia reuniendo una colección de unas 150 piezas de Donna Karan, Zach Posen, Rick Owens y... sí, señores, Prada también, teniendo cuidado de diferenciar la exigente Miranda Presley de Meryl Streep de la Wintour. Ella tomó prestado absolutamente todo. Teníamos que tener mucho cuidado de no comer espaguetis en el almuerzo, señaló Meryl Streep, porque se iban al frente y no podían devolverlos. O sea, tocaba tener cuidado con los vestidos o los podían dañar, y se imaginan tener que pagar un vestidito de estos, ¿cuánto no debe valer? Reacciones de Wintour, mis chicos. Pues Anna Wintour asistió a una proyección de la película, ¿cierto? De hecho, asistió su ex asistente Weisberger y fue un entretenimiento, dijo Wintour, más tarde a 60 minutos sobre la película. No fue una representación fiel de lo que sucede dentro de esta revista, dijo la Miranda original, por decirlo así, mis chicos. Y pues la elección de Meryl Streep para la película era la única opción para interpretar a Miranda, es decir, no tuvieron, mis chicos, pensado a otras actrices para interpretar al personaje. Prácticamente como que al ver el material original, que como les decía en un principio, primero se hizo la película antes de que salieran las copias de los libros, al leer, pues obviamente yo creo que pasó por su mente o se imaginaron por su mente a Meryl Streep, así que no hubo otras opciones para el personaje de Miranda, mis chicos. Entonces, Haken, vicepresidente del estudio, admitió a Variety que en realidad no habían considerado a ninguna otra actriz. Dice: no recuerdo nada más que decir. Por favor, Dios, que sea Meryl, dijo. Cuando el agente de la ganadora del Oscar llamó por teléfono para decirle que había leído el guión y que se reunirían con el director, Haken lo puso en espera brevemente para celebrar. Pues yo también celebraría que Meryl Streep aceptara trabajar conmigo. Estaba gritando en mi oficina, dice. Streep le dijo a Entertainment Weekly que apreciaba la dureza del personaje y su determinación de no hacerse menos. Me gustó que no se alejara de las partes horribles de ella, y las partes realmente aterradoras de ella tenían que ver con el hecho de que no intentaba congraciarse, que es siempre el emoliente femenino en cualquier situación en la que quieres salirte con la tuya, lo que mi amiga Carrie Fisher solía llamar el apretón y la inclinación de todo. Miranda no hizo absolutamente nada de eso. Vamos a hablar un poco también, mis chicos, de las exigencias que tuvo Meryl Streep dentro del guión, porque esta señora, aquí donde la vemos, no solamente es buena actriz, sino que también aporta cosillas para sus personajes. También tenía, pues, esta actriz algunas exigencias, y Streep fue muy cautelosa a la hora de convertir a Miranda en una caricatura. Insistió en 2 escenas: lo que ella llamó el negocio de la moda, en la que la creadora de tendencias le enseñaba a Andy a usar su suéter cerúleo, y una escena en la que ella está sin su armadura, la escena sin maquillar en la habitación del hotel. El pelo blanco también fue creación suya. Streep apareció con sus mechos de pelo helado para una entrevista con el editor del estudio. Como el director Franklin recordó a Entertainment Weekly, Meryl canalizó a Miranda en esa reunión y no hubo conversación sobre el pelo. Miraron a Meryl y a los ojos y nunca dijeron una sola palabra. O sea, esta señora es tan increíble que creó estas partes que son tan icónicas de la película. A mí personalmente me encanta esa escena en la que Miranda le dice a Andy: a ver, mamita, no seas estúpida, si tú no sabes de moda no hables. ¿Quieres que te explique qué significa la moda? ¿Qué significan los colores? ¿Qué significan las formas? ¿Qué significan las telas? Mamita, si usted no sabe de moda, no hable. Amo a Meryl Streep, ¿sí? Pues, mis chicos, para el personaje de Anne Hathaway, sí, señores, para el personaje de Andy se tuvo pensado otra actriz. ¿Ustedes cuáles creen que puede ser? Ahí les dejo un ratito de silencio para que escriban en los comentarios cuál actriz creían ustedes que estaba pensada para el personaje de Andy, que después pues se le dio evidentemente a la que ya conocemos, la señorita Anne Hathaway. 1,
2, 3. Sí, señores, la señorita Rachel McAdams. Sí, señores, ella fue la primera opción para interpretar este personaje. Afortunadamente para Hathaway, la primera opción de los ejecutivos los rechazó en repetidas ocasiones. Se lo ofrecimos a Rachel McAdams 3 veces, dijo el director Franklin a Entertainment Weekly, que en ese momento la actriz se encontraba filmando The Family Stone o La joya de la familia de Fox, después de Mean Girls y Diario de una pasión, esa película donde ella comparte set con Ryan Gosling, mis chicos. McAdams dijo que no quería meterse de lleno en otra película convencional. Franklin dijo, el estudio estaba decidido a contratarla y ella estaba decidida a no hacerlo. Pues mis chicos, ustedes saben que lo que es de uno es de uno, lo que es para uno, lo que dicen por ahí, al que le van a dar le guarda, y pues ese personaje era para Anne Hathaway, y por más de que le insistieron a Rachel McAdams, ese personaje iba a ser para esta señorita. Bueno, la perseverancia también de Anne Hathaway tuvo muchísimo que ver en que le dieran el personaje. No solamente fue suerte, pues a Hathaway tuvo que trabajar más duro para su papel que el asistente de Andy para Miranda. Bueno, tal vez no tanto, pero como dijo durante una aparición en RuPaul's Drag Race, fue la novena opción para El Diablo Viste de Prada, la novena opción, o sea, ya tenía otras actrices detrás del personaje, mis chicos. Aunque Hathaway le dijo a Variety que no tuvo que hacer una audición, tuve que ser paciente y lanzar una campaña a gran escala que incluyó trazar palabras: contrátame en la arena del jardín Zen de Haken. Y cuando Hathaway finalmente recibió la noticia, estaba en su dormitorio poniéndose una camisa. Ella dice, tenía algunos amigos en casa. Le dijo al medio, al que le contó esta historia. Recuerdo salir corriendo a mi sala de estar, medio vestida, gritando, tengo el diablo viste de Prada, tengo el diablo viste de Prada. ¡Qué emoción! Aparte que no solamente es trabajar en una película como esta, sino trabajar con Meryl Streep, mis chicos. Entonces la emoción, obviamente, yo creo que la tendríamos todos. Otras actrices pensadas para el papel de Andy fueron Scarlett Johansson, Natalie Portman, Kate Hudson y Kristen Dunst. Les cuento, mis chicos, que personalmente en este papel yo hubiera visto muchísimo más a Natalie Portman. A Scarlett Johansson no la veo como Andy. A Kate Hudson, creo que Kate Hudson es una actriz más como de comedias que pasan desapercibidas, o bueno, yo personalmente la he visto es en ese tipo de papeles, de personajes, de películas. Y Kristen Dunst creo que es una actriz que es más de drama. Entonces Natalie Portman creo que podría encajar un poco más si no hubiera sido Anne Hathaway. Y Anne Hathaway definitivamente le pregna ese drama, pero también esa característica humorística que puede llegar a tener el personaje. Digamos que me recuerda un poco cuando la vi en Ocean's 8, esta película de las ladronas, donde está Sandra Bullock, donde está Sarah Paulson también, está mi queridísima Cate Blanchett. Creo que ella le da ese toque de sarcasmo al personaje y por eso funcionó tan bien, mis chicos. Streep y la participación de Hathaway en Brokeback Mountain fue, pues, porque esta película, ustedes saben que fue la ganadora del Oscar en el año 2005, donde Hathaway interpreta a la esposa del personaje de Jake Gyllenhaal, ¿sí? Uno de los vaqueros. Pues esto ayudó a cerrar el trato con la ex actriz del Diario de la Princesa. Pues Meryl vio esa escena de la película y recordó, esto lo recordó Frankel, el director, se reunió con ella y llamó a Tom Rothman de Fox y le dijo, sí, esta chica es genial y creo que trabajaremos bien juntas. Imagínense eso, chicos, que prácticamente Meryl Streep fue la que de alguna manera ayudó a que Anne Hathaway estuviera con ella en el set. O sea, más que afortunada se puede llegar a sentir la señorita Hathaway. El film realmente retrata la adaptación literaria de la autora en la novela. Pues les cuento, mis chicos, antes de que la guionista Aline Brooks McKenna fuera la elegida para definir el guión de la adaptación del libro, otros nombres de reconocidos escritores aparecieron en la mira de los productores. Sin embargo, el director buscaba que el guión saliera de lo convencional y Aline supo cómo añadir el agudo, inteligente e irreverente humor que caracteriza el guión final de la película.
La frase "todos quieren ser como nosotros", célebre de Miranda, esa frase que le dice Miranda a Andy en el auto casi al final de la película, no estaba planeada así en el guión. Eso fue como una parte de improvisación, pero es que ¿qué más podemos esperar de Meryl Streep? Ella es perfecta. Al filmar la escena, Meryl cambió la línea que había escrito McKenna, lo cual originalmente era "todos quieren ser yo". La actriz tenía la sensación de que se trataba de las costumbres de todo el mundo más allá de una mujer en su posición. Meryl Streep también confesó que durante todo el tiempo que lleva como actriz, por primera vez los hombres se acercaban a ella en un acto de empatía. Qué cosa tan increíble. O sea, lo que logra esta actriz también, ¿no? Esta es la primera película en la que los hombres se han acercado a mí y me han dicho: sé cómo te has sentido, tengo una empresa y nadie me entiende. Es muy duro. Es lo más difícil del mundo, que un hombre se sienta atraído por la protagonista de la película si es mujer. Y pues El Diablo Viste de Prada hizo que Meryl Streep renunciara a la actuación de método, mis chicos. Sí, señores, ya les cuento por qué. Ella quiso renunciar para siempre en Hollywood, digamos como que a hacer este tipo de personajes de método. Ustedes saben qué significa esto, meterse tanto en el papel que no cambias nunca y nunca eres la persona real, el actor o actriz real, sino que durante todo el rodaje te comportas como el personaje. ¿Sí? Eso es ser actor de método. Entonces ella decidió renunciar completamente a este método en Hollywood por culpa del carácter de su personaje. Sí, señores, pues la actriz confesó en una entrevista para Far Out que se sintió aislada durante la producción del Diablo Viste de Prada, debido a que hizo uso del método para interpretar a su personaje. Streep quiso que su interpretación como Miranda Priestley fuera extremadamente realista, por lo que la actriz mantuvo pues como ese carácter duro y seco durante la totalidad de la producción, alejándose así de las risas y la diversión que experimentaban el resto de sus compañeros. Ay, qué triste. Sí, ella dice: fue horrible, me sentía miserable en mi tráiler, podía oírlos a todos divirtiéndose y riendo, estaba muy deprimida. Me dije: bueno, es el precio que pagas por ser la jefa. Esa fue la última vez que intenté algo de método, comentaba la actriz. Pues sí, señores, es un excelente personaje. A mí personalmente me gusta mucho lo que hace Meryl Streep, pero ahorita les voy a contar un poquitico lo que pienso en general de la película. Si tenemos en cuenta todo esto que les fui contando, podemos ver cómo la cinta humanizó a Miranda más de lo que la autora prefería. Con momentos como su llanto en la habitación del hotel, ausente en la novela. Sí, esto no pasa en la novela. Se hizo esto para crear un personaje mucho más tridimensional, según la autora Weisberger. Y la visión del director Franklin nunca consideró que el papel de Miranda fuera la villana de la película. Él siempre supo que el papel de Meryl Streep era el del héroe, la celebración de las mujeres sin complejos en lugar de un villano unidimensional, declaró Franklin. Y mis chicos, para ustedes, ¿Miranda es una villana o no lo es? ¿Ustedes creen que influyó en Andy o más bien pocón pocón? Bueno, mis chicos, yo les voy a contar aquí que a mí se me dificulta un poco, digamos como que yo tengo sentimientos encontrados cuando veo esta película, porque yo amo a Meryl Streep y me encanta lo que ella hace como actriz. Es una mujer que trabaja muy bien, que hace unos personajes interesantísimos. Ella, al igual que Cate Blanchett, ellas dos son actrices, dos de las actrices ya, digamos como que son grandecitas. Bueno, Meryl Streep ya es un poco más grande que Cate Blanchett, pero son dos actrices que divinamente pueden darte un discurso, un monólogo, y puedes verla hablando sin cortes 5 o 10 minutos, aprendiéndose un guión y hablando relajadas durante todo este tiempo por su profesionalismo. Esto lo hace por su profesionalismo. Pero tengo sentimientos encontrados porque no voy muy acorde, no estoy muy acorde, no voy muy de acuerdo con la actitud de Miranda. Sí, entiendo que Miranda en su momento tiene que ser dura para que la respeten, mucha gente depende de ella, muchos empleados, su familia, sus hijas, pero a veces siento que sobrepasa el querer parecer dura para que la respeten y que pues que también
para mantener su estatus, porque mucha gente depende de ella y se sobrepasa. De pronto no sé también si es que la caricaturizaron tanto el director y hasta la misma actriz, que tiende a ser un poco grosera y un poco mal, para mí, maltratadora. ¿Qué necesidad tiene, por ejemplo, Miranda, de llegar todos los días donde Andy y tirarle los abrigos encima del escritorio? ¿Por qué no se los deja a un lado? Sí, es entendible que Miranda es su empleada, que le tiene que hacer, que tiene que cumplir con un trabajo, ¿cierto? Y que básicamente pues tiene que hacer su trabajo, pero no le encuentro la necesidad de tirarle las cosas o, por ejemplo, pedirle un filete para el almuerzo, poner a correr por todo Nueva York a Miranda por el filete, que quede en el punto, que quede a 3/4 o que no quede asado, no sé cómo, porque a Miranda no le gusta, y que cuando se lo lleve Miranda le diga ya no quiero. O sea, a mí eso de la verdad, pues digamos como que esas cosas no las comparto. Y otra cosa que tampoco comparto y que me parece como un poco sacado de los cabellos y fuera de lugar, es que ella mande a Miranda, mande a Andy a hacer un trabajo que en realidad a Andy no le corresponde, como por ejemplo buscarle los manuscritos sin publicar los originales de Harry Potter a las nenas. Sí, yo entiendo que hace parte de su trabajo, es su trabajo, pero creo también un poco acá que lo que está haciendo Miranda es malcriar a las hijas, porque les está dando a entender que todo en la vida lo pueden conseguir sin esfuerzo, y si ellas dicen amarillo, es amarillo, si ellas dicen negro, es negro, si ellas quieren, dice ya, les llega ya, si ellas dicen que quieren, no sé, tal cosa, bueno. Un ejemplo claro, el manuscrito original sin publicar de Harry Potter, pues les llega. Entonces las niñas se están volviendo malcriadas porque les están consiguiendo sí o sí lo que ellas quieren, y aquí creo que no sería tan congruente el personaje de Miranda con lo que le está enseñando a las hijas o con la educación que les está dando a las hijas. Tenemos entendido que Miranda ha conseguido su trabajo, ha conseguido la posición en la que está, ser la jefa, ser la que todos siguen, la que todos admiran o que unos le tienen miedo o lo que sea, a punta de esfuerzo, de trabajo, de esforzarse, de trabajar fuerte, durísimo, de que nadie le ha regalado nada, que ella se ha posicionado donde está por su trabajo, y no tiene congruencia esto que ella es con la enseñanza que le da a las hijas. Eso quiere decir que si las niñas le dicen, mamá, tírate al piso, entonces ella, pues, a ver, no le van a decir a la mamá, pero mamá, no sé, quiero la última hamburguesa de McDonald's que no ha salido a la venta para nadie, pero nosotras la queremos probar primero porque somos las nenas consentidas de mamá, ¿sí? Entonces creo que en ese sentido Miranda ahí falla un poco en el tema de si yo me esforcé por conseguir lo que tengo, porque mis hijas ahora van a tener todo mascadito y listo en la mesa. No, o sea, tú vas a tener los manuscritos o vas a tener una copia de los libros de Harry Potter cuando salgan a la venta, así de sencillo, y le voy a decir entonces a Andy, que es mi asistente, que me los consiga, pero pone a esta mujer a voltear por todo lado para que le consiga estos manuscritos originales sin publicar, porque las nenas quieren leerlos antes de que cualquiera del mundo los lea. O sea, me parece completamente de una niña o de niñas pataletudas, niñas malcriadas que quieren todo ya, y que si no se los consiguen, pues entonces se tiran al piso y lloran, gritan y hacen de todo. Entonces creo que aquí hay un poco como de incongruencia en lo que es Miranda con la educación que les está dando a las hijas. Tampoco pues me parece como pone a voltear a la otra Andy, que pues le puede pasar algo. Miren, chicos, yo me acordé de una película ahora que estaba aquí contándoles esto. Me acordé de una película que se llama Whiplash, que habla acerca precisamente de un chico que estudia música y que el profesor es un hijo de la chingadera, por no decirle más. Entonces este señor prácticamente tiene un método bastante fuerte para enseñarle al chico a tocar la batería, y en el momento en el que vi la película, digamos como que
no me gustó en el sentido de que hasta qué punto puede llegar una persona para más que ser el mejor, complacer a otro, ¿cierto? El punto de llegar no sé, autolesionarse o más que autolesionarse, que le pase algo físicamente para querer agradarle a otro, porque esa es el mensaje que me deja prácticamente la película, que el chico lo que quiere es, más que ser el mejor, agradarle al profesor. Es lo que siento, porque el profesor le dice, no, yo puedo ser mejor, yo puedo ser bueno sin que me trates como la miércoles. Sí, entonces me acordé un poco de Whiplash, entiendo la necesidad de ser el mejor, de ser exigentes para ser excelentes en nuestro trabajo. Pero tampoco estoy con esa idea absurda de que la sangre, ¿cómo es que dicen? La letra con sangre entra. No, definitivamente no voy con eso, y esto no tiene nada que ver con la generación de cristal, sino que creo que también tiene que ver muchísimo con el cómo nosotros aceptamos o que nos traten o que nos hablen. Digamos, hay personas que dicen, bueno, pero es que pues finalmente el del problema es él. Si yo no me dejo afectar por eso, pues el del problema es la persona que me está gritando. Pero aún así, inconscientemente, esos malos tratos van quedando por allá guardados y tú te vas volviendo más sumiso y cuando te des cuenta ya simplemente te dejas mangonear por las personas que quieran venir a mangonearte. Entonces creo que hay que tener un equilibrio en las cosas, tampoco ser ni muy exigente ni muy mierda, ni tampoco pues ser el más relajado. Creo que hay que tener un equilibrio en la vida, porque pues todos los excesos son malos. Así que la película tiene muchas cosas interesantes en cuanto tiene sus toques de humor. Me encantan las miradas de Meryl Streep cuando mira de arriba abajo a Andy, como está vestida de horrible. Me gusta la humanización que muestran de Miranda cuando llega Andy a llevarle el libro, un libro de moda o algo así, y ella sube creo que al segundo piso y la ve. No, o eso creo que es en el hotel, bueno, no recuerdo muy bien. Sí, cuando va a llevarle el libro es cuando ve a Miranda peleando con el esposo, y ya cuando la ve sin maquillaje creo que es en el hotel cuando están en París, creo que es así. Entonces ahí mira, Andy se da cuenta que detrás de ese caparazón durísimo hay pues obviamente un ser humano, hay una mujer, hay un ser humano, hay una madre de familia o una persona que siente que le duele lo que pasa a su alrededor, pero que ante todo ya tiene que verse regia porque no la pueden ver derrotada. Primero muerta que sencilla, dice por ahí el dicho. Primero calva que con trenzas, dicen por ahí. Pero bueno, el caso, mis chicos, es que podemos ver un poco más humana al personaje Meryl Streep. Eso también me gusta. Y pues al final vemos que Meryl Streep no pudo moldear a Andy a su manera y se da cuenta que Andy no se quiso dejar untar más de este mundillo de la moda, sino que tuvo el carácter para tomar la decisión de decir, ¿sabe qué? Ya trabajé con usted, me esforcé por entrar, por posicionarme en la revista, por posicionarme en el mundo de la moda, por estar cerca de los mejores, de los que saben de la moda, pero ya tuve mi experiencia, muchas gracias. Es hora de partir, ¿sí? Eso es más o menos prácticamente lo que le dice Andy cuando sale del auto, o bueno, más bien cuando salen del auto y Andy no sigue a Miranda y Miranda la voltea a mirar, ¿y dónde está Andy? Eso es que se me hizo. Se da cuenta que se fue, y esa aprobación que deja Miranda en Andy de su decisión es cuando Miranda se da cuenta que por ahí anda Andy y le sonríe o mirando como siempre por encima del hombro, pero llega un punto en el que sonríe como en un gesto de aprobación de tu decisión. Estuvo bien y me gusta que hubieras tenido el carácter, la fuerza de tomar tus decisiones y de no dejarte mangonear por la gente. Entonces eso me gusta muchísimo, cómo influye Miranda en Andy, pero que al final Andy también acepta y entiende que ella misma puede ser dueña de su propio destino sin dejarse mangonear, como en su momento lo hizo Emily, que Emily todo lo que le decía a Miranda ya lo hacía, y como fuera ya lo hacía y se dejaba pisotear y todo lo que fuera. Entonces sí ven como los contrastes que hay entre Andy y Emily, ¿sí? Como que yo me dejo pisotear,
dejo que pases por encima mío, soy tu tapete, soy tu alfombra si tú quieres, humíllame si quieres, pero yo quiero estar aquí, así sea humillada o como sea, mientras que Andy ya va aprendiendo un poco cómo se mueve el mundo de la moda, aprende a seguir el ritmo que manejan en este lugar, aprende a seguir el ritmo de Miranda, pero al final dice, no quiero ser al final tan manipuladora y tan controladora, tan arpía como lo es Miranda, y quiero estar en un lugar más tranqui. Y la verdad, a mí personalmente ese final me encanta. Mis chicos, yo quiero que ustedes me cuenten, sí señores, aquí abajo en los comentarios, si este podcast obviamente está en nuestra página web también, que comenten en la página web qué les pareció esta película, qué les parecieron como estas diferencias, si les gusta más la novela o les gusta más la película, si les gustó la adaptación que hicieron de la novela a la película, si les parece que estuvo muy suavizada para la película y que era mejor ver la versión original, pues digamos como real, más que real y original, como exacta de la novela. A mí me gustó mucho la película, entiendo un poco el actuar de Miranda, pero a veces vuelvo y les digo, ¿qué necesidad tenía ella de tirarle los abrigos todos los días encima del escritorio a Andy cuando ella estaba trabajando? O sea, como no vales nada, aquí la que vale soy yo y te humillo tirándote todo en la cara. No estoy como muy de acuerdo, pero bueno, chicos, de pronto estoy exagerando y de pronto ustedes lo ven como algo aprobatorio, ustedes lo aprueban y les gusta. Mis chiquilines, espero sus comentarios, me encantaría leerlos. Y pues nada, pronto pues estaremos en un próximo podcast, sí señores, ¿por qué no? Comparando la película con el libro. Sí, señores, próximamente en un nuevo podcast haremos esta comparación. Mis chiquilines, muchísimas gracias por su compañía, gracias por haberme escuchado en este podcast, un abrazo enorme, y si les gustó pueden suscribirse al canal o seguirme en nuestra página web, que aquí también tenemos artículos, tenemos top de noticias, la taquilla, lo que se va dando en el cine, la taquilla doméstica de Estados Unidos, para que ustedes tengan como esa idea de qué películas están en cartelera, para que vayan a la sala de cine más cercana a ver su película favorita o la película que más estén esperando el fin de semana. Pasen rico, mis chiquilines, un abrazo enorme y suscríbanse, dejen su like, comenten, compartan y nos vemos en un próximo video o en un próximo podcast. Un abrazo enorme, los quiero mucho. Chao, chao.